Gracias a Dios porque nos permite estar una vez más en su presencia, alabándole, adorándole y ahora listos para recibir la palabra. ¿Está usted listo? Vamos a ella. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 7. Es el versículo que vamos a leer. Una fe que se nota en el trabajo. Tema número 17 de esta serie, Efesios, identidad, unidad y propósito. Hoy abarcaremos Efesios 6 del 5 al 9, pero vamos a leer únicamente el versículo 7 para empezar. Dice la palabra de Dios: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Estamos, como se pueden dar cuenta, en el último capítulo de esta epístola a los Efesios. Esta sección se conoce como la sección práctica de la epístola. Así suele escribir el apóstol Pablo, o solía escribir. Tenía una parte teológica, en algunas epístolas como Romanos, muy prolongada y profunda, para después entrar al final de la epístola a la parte práctica. Y eso ya nos dice algo. Solo el bosquejo, la estructura de cómo escribía Pablo, pues nos dice ya algo de que toda esa teología tiene que bajarse a la vida práctica. Pablo nos llevó a reflexionar en grandes verdades teológicas. Contemplamos la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación. Vimos cómo el Padre estableció su propósito eterno en Cristo, cómo el Hijo mismo redimió con su sangre a todos los hombres, y el Espíritu Santo sella, convence y sella a todo aquel que cree. La pertenencia al pueblo escogido se entiende en relación con el Señor Jesucristo. Eso es lo que vimos nosotros. Todo aquel que responde en fe entra a formar parte de ese plan eterno, del pueblo escogido de Dios que llegará a la gloria eterna. Recordamos también en el capítulo 2 nuestra condición pasada. Vimos que estábamos muertos en delitos y pecados, separados de la vida de Dios, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Así como Cristo resucitó, también nosotros los que hemos creído, resucitamos también en Cristo. Y esa vida eterna es un regalo de gracia que se recibe mediante la fe. Allí se afirma nuestra identidad. Somos personas vivificadas, reconciliadas con Dios y ahora posicionadas en Cristo. También vimos un misterio revelado, algo que desde antes de la fundación del mundo estaba ahí oculto y que no estaba completamente revelado durante el Antiguo Testamento. Lo vemos nosotros revelado ya en Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Lo vimos: judíos y gentiles integrados en un solo cuerpo. En Cristo, tanto judíos como gentiles somos coherederos de las mismas promesas, somos miembros de la misma familia espiritual, somos participantes del mismo propósito eterno que es ser formados a la imagen de Cristo. Allí claramente vemos la unidad de judíos, de gentiles, de la iglesia. Y aunque ya desde el primer capítulo Pablo estaba hablando de este propósito eterno, cuando llegamos al capítulo 4, ese propósito deja de ser únicamente una verdad teológica que se estudia, que se debate, que se profundiza, para convertirse en una vida que debe ser vivida, la vida cristiana, el andar cristiano. De hecho, a los primeros cristianos se les llamaba, ¿alguien sabe? Los del camino. Y esto nos indica algo, ¿no? Que ellos, conforme iban caminando a todo lugar a donde iban, eran trastornadores, como lo cantábamos. Eran esos que trastornaban el mundo entero y que cuando llegaban a algún lugar ponían a temblar al diablo y a todas sus potestades, ponían a temblar al pecado y a todo ese mundo oscuro, porque eran luz, y así tú y yo seguimos siendo llamados a ser luz. Y allí comienza el llamado al andar del creyente. La expresión práctica de todo lo que Dios ya hizo en nosotros se ve allí. Todo esto no es algo únicamente intelectual, sino que es algo espiritual. Por esto, el apóstol Pablo habló de la llenura del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia, o queremos ser una iglesia, para que no se escuche presuntuoso, queremos ser una iglesia de la palabra, pero también del Espíritu. Se dice, ay, ¿cómo? Sí, es que hay iglesias que son solamente de la palabra. Y solamente se lee la palabra y solamente se profundiza en cosas técnicas, teológicas, y sale la gente igual de como entró. Pero vemos en la palabra de Dios, en la misma palabra de Dios, que no es solamente teología, la palabra es también el Espíritu. Ese Espíritu que inspiró la palabra es el Espíritu que guía a todo aquel que es hijo de Dios, lo dice la palabra. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
esos son hijos de Dios. Y por supuesto que el Espíritu de Dios nunca nos va a dirigir a hacer algo fuera de la palabra. Por eso hago este énfasis. Queremos ser una iglesia de la palabra y del Espíritu. Por eso Pablo introduce esta idea de la llenura del Espíritu. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, en lugar de eso, sean llenos del Espíritu. Entonces está la teología profunda, está la llenura del Espíritu, nos habló de eso. Pero ahora nos está mostrando ya directamente cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo. Esto obviamente es para aquel que ha conocido a Cristo, que conoce su identidad, todo esto que hemos visto, que lo valora y que se llena. Esa vida se ve en lo cotidiano. La llenura del Espíritu se ve en lo cotidiano. ¿Cómo? En nuestras palabras. ¿Qué hablamos? Eso lo vimos, ¿no? Palabras corrompidas que a veces salen de nuestra boca, que no debería ser así. En vez de eso, la palabra nos dice, hablen acciones de gracias. Se ve en nuestras actitudes, porque podemos decir las palabras correctas con una actitud incorrecta, ¿sí o no? Se ve en nuestras decisiones, que hay personas que conocen mucha teología, pero cuando ves las decisiones que toman, dices, caray, ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué decisión es esa tan alejada de la verdad, tan alejada de la palabra de Dios? Se ve también en nuestras relaciones más cercanas, en nuestra iglesia, en nuestro matrimonio, lo veíamos anteriormente, en el hogar, nuestra relación con nuestros hijos, los que somos padres, con nuestros padres, los que somos hijos. Eso se ve ahí. Y ahora el apóstol nos lleva a un terreno donde nosotros pasamos gran parte de nuestra vida. Si viste el título, ya sabes de qué estoy hablando. El trabajo. Hay algo interesante que estaba investigando. Una persona que trabaja 40 horas a la semana va a pasar alrededor de 80,000 horas durante toda su vida laboral, si trabaja 40 años. Es decir, va a pasar casi 9 años de su vida en el trabajo. Entonces, si pasamos tanto tiempo de nuestra vida en el trabajo, y eso es para los que trabajan nomás 40 horas, porque hay uno que otro workaholic que es de 12, ¿verdad? Que es de 12 horas y 6 o 7 días a la semana, así sin parar. Bueno, ahí estamos hablando de más. 9 años de nuestra vida, se van en la vida laboral. Y bueno, si es gran parte de nuestra vida que pasamos allí, ¿será que Dios tenga algo que decirnos al respecto? Por supuesto, aquí está. En ese terreno llamado trabajo, también se vive a Cristo. ¿Por qué tengo que decirlo? Porque hay algunos que dicen, no, es que este es mi trabajo secular. ¿Han oído eso? Es mi trabajo secular. Y a lo mejor, dándoles el beneficio de la duda y siendo muy generoso con ellos, podríamos decir, es que a lo mejor no sabe qué significa secular. Por eso nomás lo oye, ¿no? O lo lee en algún reel, o lo oyó por ahí en algún meme, no sé. Y de pronto dices, ¿sabrá qué es lo que significa secular? Secular significa donde no está Dios. Lo secular es donde Dios no figura. Entonces, espero que lo digan por ignorancia y no lo digan en serio. Mi trabajo es un trabajo en donde Dios no figura. Allí no está Dios. Yo soy cristiano en la iglesia y en unos que otros momentos en mi casa, pero en mi trabajo, pues allí no. Hemos visto que la llenura del Espíritu no se limita a una experiencia, aunque ciertamente lo incluye. Hay momentos en donde estamos adorando, estamos buscando a Dios, en tiempos de búsqueda de Dios, de ayuno, porque hay algo que se llama ayuno que existe, hermanos, por si no lo sabían algunos, existe eso, y no es para torcerle la manita a Dios así y decirle, Señor, dame lo que quiero, si no me pongo en huelga de hambre. No, eso no es el ayuno. El ayuno es sustituir la comida por la búsqueda de Dios. ¿Cuánto tiempo también gastamos en comida, no? En pensar que vamos a comer, en ir al súper, comprar los ingredientes, preparar, esperar, comer, lavar los platos, se te va un montón de tiempo. Bueno, todo ese tiempo lo sustituimos por la búsqueda de Dios. Eso es ayunar. Y cuando estamos en esa búsqueda de Dios, sea ayunando, orando, adorando, como sea, el Señor nos concede experiencias gloriosas en donde somos llenos del Espíritu Santo. Pero decía que la llenura del Espíritu no se limita únicamente a eso. Incluye también una acción voluntaria constante. Y eso es algo que se ve, es algo evidente. Se ve cómo, según Efesios, se ve en lo que cantamos, se ve en lo que decimos, se ve también en la manera en la que vivimos cuando nadie nos está observando. Cuando estamos bajo presión, ¿qué te parece? Ahí se ve. Cuando un cristiano es puesto bajo presión, ahí muchas veces sale lo que está lleno. Y es interesante cómo cuando Jesús estuvo en el Getsemaní,
Dice la palabra que sudaba como grandes gotas de sangre, y ese lugar significa lugar en donde se aplastan las uvas. Y cuando tú aplastas una uva, sale, ¿verdad? Sale el jugo de la vid. Y así cuando un creyente es puesto bajo presión, sea en la circunstancia que sea enfermedad, sea algo que no salió como esperaba, sea, no sé, una persona que le causa como mala onda, sea una persona que no le saluda, una persona que le trata mal, ahí es puesto bajo presión, es apachurrado el cristiano y sale de lo que está lleno. O sea, no va a salir, si está en la carne, no va a salir el espíritu, ¿eh? Y si está en el espíritu, no va a salir la carne. Por eso es tan importante, este es un megatema en la epístola a los Efesios, la llenura del espíritu. Se ve cuando estamos bajo presión, pero también se ve en cómo respondemos a la autoridad. Y aquí me estoy introduciendo apenas al tema. Se ve en cómo cumplimos con nuestras responsabilidades diarias. Y es justamente ahí donde Pablo nos quiere llevar en esta porción que estamos viendo. Cuando habló de la relación de la esposa con el esposo, del esposo con la esposa, cuando habló entre los padres y los hijos, ha habido un tema, un hilo conductor, un tema en común, que es el tema de la autoridad. Porque Dios, leíamos y aprendíamos que puso por cabeza al varón. ¿Por qué? No sé, pregúntale a Dios. Si no estás de acuerdo, pregúntale, reclámale ahí a Dios. Pero tiene que haber una cabeza, ¿no? En un cuerpo tiene que haber una cabeza, tiene que haber alguien que dirige. Y si no te gusta la idea, de nuevo, pues cámbiate de religión, no sé, busca otra cosa, pero es lo que indica la palabra. Tiene que haber una cabeza y es el varón, así lo designó el Señor en su palabra. ¿Porque el varón es mejor? No, la verdad no. Y lo digo con toda certeza, ¿no? Las mujeres son mucho más hábiles que nosotros en muchas cosas. Y bueno, no quiero entrar aquí en un debate, ¿no? De que si la mujer es más capaz o no. El punto es que el Señor designó al varón como cabeza. ¿Y la mujer qué ha de hacer? Sujetarse a esa cabeza que Dios designó, aunque no sea perfecto. Vimos en la relación también de los padres con los hijos que pues también allí los hijos han de someterse a los padres, aunque los padres no seamos perfectos y tengamos errores y tengamos defectos y nos equivoquemos, etcétera. Bueno, ahí la palabra dice también a los hijos que se sometan en amor, incluso hablando de la iglesia, porque habló de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, aún los que estamos bajo autoridad espiritual o con autoridad espiritual, estamos también bajo autoridad. Y cuando una persona vive llena del Espíritu, su perspectiva en cuanto a la autoridad va cambiando. Por eso te fijas cómo van conectados estos temas. Creo que el tema dominante ahí es la autoridad, en matrimonio, en relación de padres e hijos, y ahora en lo que tiene que ver con el trabajo. El tema de la autoridad es muy importante. Hace años, cuando comenzábamos la iglesia, de hecho, hace rato que estábamos en la alabanza, como que me vino un flashback de cómo se veía este lugar hace casi 7 años que hemos estado acá, y se veía muy distinto. Hemos hecho modificaciones en el lugar y que nos rentan, y bueno, pues nosotros somos los únicos que usamos estas instalaciones, así que pues hay que embellecerlo en lo más que se pueda. El techo ha cambiado mucho, estaba impecable cuando llegamos, y bueno, ya tiene sus buenos rasguños allí del clima que ha hecho su trabajo. Pero cuando empezábamos la iglesia, me vi en la penosa necesidad de hablar con una persona que estaba causándole daño a la iglesia. La verdad no era lo que yo quería, yo hubiera preferido no hacerlo, si me hubieran preguntado a mí, pero era algo que tocaba hacer, no por mi comodidad, sino por el bien de la iglesia. Esa persona, no voy a entrar en detalles, estaba haciéndole daño a la iglesia. Y justo por esa sección, por aquí como la tercera hilera de este lado, me senté a platicar con esa persona para exhortarlo y decirle que lo que estaba haciendo estaba mal, que debía enmendar el daño que había hecho, que debía cambiar su manera de pensar, que pues si queríamos trabajar juntos y estar en la misma iglesia, que tenía que cambiar sus actitudes. Y él me dijo algo y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo no tengo ningún problema personal contigo. Y de pronto le dije unas palabras que son de esas veces que después de que las dices, ¿qué dije? O sea, ya después como que lo analizas y dices, eso no salió de mí, salió del Espíritu, por supuesto. Y fue como nosotros que creemos en los dones le llamamos como discernimiento de espíritus, como una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia que me vino en el momento. Y le dije, yo sé que no tienes problema personal conmigo. Le digo, si así fuera, te perdono, nos abrazamos y seguimos adelante. Tu problema es con la figura de autoridad.
fue lo que le dije. Y te digo, ya después de que lo dije, ay, eso no salió de mí. Y es verdad, el problema era con la figura de autoridad. Y le dije, y ya con eso yo no puedo hacer nada. O sea, yo no puedo cambiar tu perspectiva en cuanto a la figura de autoridad. Y si analizabas la vida de esta persona, es una persona que no se sometía a nadie en la vida. Seguramente no se sometió a su madre, a su padre, no se sometió se veía que no se sometía a las autoridades terrenales. O sea, si ese era su estilo de vida, ¿qué me podía esperar yo, un simple pastor mortal? Si no se sometía a Dios, ¿cómo podía esperar que se sometiera a mí como pastor? Bueno, finalmente la persona ya no vino más, no voy a entrar en detalles. El punto aquí es que Pablo está llevándonos a que podamos entender mejor lo que tiene que ver con la autoridad. Va a abordar aquí la relación entre siervos y amos. Y va a seguir enseñando cómo entiende la autoridad una persona que ha sido transformada por el Evangelio. Pablo quiere que veamos la autoridad desde la identidad que ya nos describió antes. Yo me someto a la autoridad y eso no me hace menos hijo, las esposas menos mujeres, no nos hace menos. ¿Por qué? Porque nuestra identidad es que somos bendecidos, escogidos, predestinados, adoptados en Cristo, como lo marca la epístola. Entonces, si yo sé cuál es mi identidad, no tendré ningún problema en someterme a cualquier autoridad que el Señor delegue. Desde esa identidad, la autoridad se deja de ver como una amenaza, como un campo de batalla, y se entiende como parte del orden de Dios para nuestra vida. Cristo es nuestro Salvador, cuando dicen amén. Pero también es nuestro Señor. Como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. La salvación es automática, pero el que Él sea nuestro Señor es algo que comenzamos a entender en el proceso de nuestra santificación, y esto se va perfeccionando hasta que lleguemos con Cristo. Que Cristo sea el Señor implica que ya no vivimos haciendo únicamente lo que a nosotros nos parece mejor. Eso es que Cristo sea el Señor. Por eso algunos no oyen el Evangelio y no creen en Él, porque saben que les va a implicar cambiar su vida, dejar de hacer lo que les da la gana. Por eso algunos inteligentemente, según ellos, dicen no, mejor no. Pero otros creo que no son tan sabios porque dicen que sí, pero no obedecen al Señor. Hace poco el pastor Chuy Olivares dio un tema al respecto de lo que estoy diciendo. Escúchelo, no recuerdo el tema por el momento. Tú y yo, que hemos creído en Cristo, seguimos teniendo deseos, seguimos teniendo planes, expectativas, pero ahora aprendemos a poner esos planes, esas expectativas delante de Él, caminando conforme a su voluntad. Y eso implica una renuncia real al yo. Y eso es, ya bajó el amén, ¿verdad? Hace rato, no, amén, es nuestro Salvador, amén. Cuando hablo de renunciar al yo, ahí yo sé que a la carne le cuesta. La otra era automática. Esta ya, a ver, ¿cómo que renunciar al yo? Si yo soy todo mi querer, ¿sí? Si yo me amo mucho a mí mismo, me quiero mucho a mí mismo, claro. Pero Jesús en Mateo 16:24 dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ámese a sí mismo. No, o sea, ¿te fijas cómo no cuadra con lo que el mundo enseña? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no estaba poniendo una condición para la salvación, estaba poniendo una condición para el discipulado. Si quieres dejar de ser un cristiano carnal, tienes que entender esto, me tengo que negar a mí mismo, a mi manera de reaccionar. Así reaccionaba, pero ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando se me metía alguien en el tráfico, ahí le pisaba y no lo dejaba pasar y luego le echaba el carro y le decía, ¿qué? Así reaccionaba yo. Es un ejemplo, es un ejemplo. Bueno, a veces. Pero ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Antes cuando, no sé, pudiera decir una esposa, cuando acababa de trapear el piso y entraban los niños con los pies sucios y no dejaban los zapatos afuera, me ponía como así, ¿no? Con el demonio de Tasmania. Pero ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso es morir a mí mismo. Claro, sigue ahí el impacto, ¿no? De que acabas de limpiar y está todos los pies ahí sucios y es entonces cuando respiras y, oh, tu gloria tan hermosa. Pásale, mi amor, pásale, chiquito. No es trapador, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora dices, ok, pásale, mi amor, ahorita le volvemos a limpiar, no pasa nada, pero ten cuidado, y así. Y es aquí donde entra el tema del trabajo. También el trabajo es un espacio de adoración a Dios.
Es un lugar donde se debe ver el gobierno de Cristo, cómo Dios y el Señor Jesucristo gobiernan en nuestra vida, pues también debe verse en nuestro trabajo. Y como dijo un pastor que escucho, si el evangelio no funciona en el trabajo, pues no es evangelio. Tiene que funcionar en el trabajo también. Efesios 6, versículo 5, después de esta breve introducción de 20 minutos. Efesios 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Lo primero que debemos de hacer cuando vemos un texto bíblico es preguntarnos a quiénes les está escribiendo el autor, quiénes son los principales receptores. Y aquí los principales receptores son los siervos. Esa palabra siervo, del griego douloi, es una palabra que describe a personas que están bajo autoridad, específicamente aquí dentro del Imperio Romano, que estaba ocupando muchos lugares. Éfeso era uno de esos lugares. Y hay que aclarar algo, que Pablo aquí no está promoviendo ni justificando un sistema injusto. Él está hablando a creyentes que viven en un mundo real, que viven dentro de una estructura social existente llamada el Imperio Romano. Ahí habían cristianos y Pablo lo que trata de hacer no es cambiar y revolucionar el sistema y decir, no, la esclavitud no es buena, vamos a abolir la esclavitud. Eso no está haciendo Pablo. Pablo les está enseñando a los creyentes a vivir dentro de ese sistema. La Escritura, por cierto, hablando de esclavitud, para entender bien el concepto del que nos está hablando, la Escritura nunca avala la deshumanización. ¿Se entiende eso? O sea, tener a personas ahí en una cárcel fría, ¿sí? Tenerlos sin cobijas y tenerlos sin atención médica, eso, mis hermanos, es una deshumanización. Y la Biblia nunca avala eso. La Biblia nunca avala el racismo, ni la trata de personas. Desde el Antiguo Testamento, si vemos en Éxodo 21, 16, Dios condena con severidad el secuestro, condena con severidad la venta de seres humanos. Dice Éxodo 21, 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, dice la palabra, morirá. Está condenando el secuestro, la trata de personas. Y en el Nuevo Testamento, Pablo también, cuando está hablando del carácter de los últimos tiempos y cuando está hablando de lo que se opone a la sana doctrina, cita en 1 Timoteo 1, del 9 al 10, a los secuestradores como personas malvadas, personas que se oponen a lo que la palabra dicta, a lo que la palabra escribe. Y esto deja claro que lo que nosotros conocemos como esclavitud, basada en el robo de personas, en el secuestro, en el racismo, en la explotación, es absolutamente contrario al carácter de Dios. Hay que entender también el contexto cultural, son cosas que hay que tomar en cuenta cuando estudiamos la Biblia, a quiénes les está escribiendo, pero también preguntarse cuál era el contexto en el que ellos vivían. Bueno, ellos vivían en un contexto en donde la esclavitud ocupaba casi toda la fuerza laboral. No todos los esclavos vivían en un sentido brutal como nosotros lo conocemos el día de hoy, como si pensamos en la última etapa de esclavitud que hubo aquí en este país, no se parece en nada a eso. En el Imperio Romano la realidad era mucho más compleja, era arraigada en la cultura también. Muchos trabajaban en casas, esclavos que trabajaban en casas como mayordomos, otros trabajaban en talleres, en comercios, en campos, otros, como dije, administraban bienes, aprendían oficios, asumían responsabilidades dentro de un hogar o dentro de una empresa. Incluso hay algo interesante, Algunos creen que Lucas, el autor de Hechos y el autor del Evangelio según San Lucas, era esclavo. Y los que conocen un poco al personaje bíblico, Lucas, dice la palabra que era un médico. Es decir, si él era esclavo, como todo apunta que era así, pues sus amos le dieron estudios y preparación para que fuera un médico. Y servía, pues no sé, en el campo, sino en el campo de la medicina, atendiendo a las personas que estaban, o que sus dueños, etcétera, con la medicina. Entonces vemos cómo la esclavitud pues abarcaba muchas áreas. Y Pablo no está ignorando esa realidad social, tampoco la está idealizando. Tampoco está validando abusos que podrían darse dentro de ese sistema, que seguramente existían por estar en un mundo caído. Lo que hace Pablo es algo más profundo.
está enseñándole al creyente cómo vivir su fe dentro de un sistema que le tocó vivir. Así como tú y yo. Nos tocó vivir en este país, en ese tiempo, en este sistema en el que vivimos. Y la palabra no nos manda a idealizar el sistema en el que vivimos. Tampoco nos manda a desconectarlo de la realidad o a negarlo, a ser ingenuos. No. Nos muestra la palabra cómo andar, cómo vivir como un hijo de luz en medio de la estructura imperfecta en la que nosotros vivimos. Y ese ha sido el énfasis de toda esta sección: aprender a caminar como es digno del Señor en cada esfera de la vida. Los que están viniendo los domingos, estamos desarrollando una serie que va enfocada directamente a los inmigrantes en este país. Y bueno, eso a algunos pudiera no interesarles, a los que están en otros países. A mí eso que me importa. Pero bueno, yo no estoy predicándoles a los de otros países, estoy predicando a ustedes, a hispanos, latinoamericanos, inmigrantes que viven en este país. Y la Biblia, mis hermanos, tiene respuestas para nosotros. La iglesia no debería ignorar la realidad de la comunidad latina, por ejemplo, en este país. Tampoco la iglesia debería tratar de hacer una revolución o irnos afuera del City Hall y hacer ahí mis hermanos, no vemos eso en la Biblia. Sí, espero que estemos notando eso. Los cristianos nunca se opusieron al gobierno, aunque era un gobierno injusto. ¿Qué hicieron los cristianos? Aprendieron a vivir siendo luz en medio de esos sistemas corruptos. Y Romanos 13 nos enseña mucho al respecto y nos dice cómo toda autoridad ha sido puesta por Dios. No dice la palabra, pues júntense entre todos y tiran a la autoridad. No está eso ahí en la palabra. Nos dice más bien que con nuestras buenas obras alcancemos a los perdidos, que testifiquemos en medio de este sistema en el que nos tocó vivir. La iglesia debe enseñar a los creyentes cómo vivir en medio de una realidad, de un sistema, de un mundo imperfecto. Muchos de ustedes yo sé que trabajan en contextos difíciles. Y yo sé que a muchos de ustedes no les pagan lo que le pagarían a alguien que es de aquí. Sí, o sea, eso yo lo sé perfectamente. Y yo sé que eso puede ser injusto, pero bueno, aquí estamos. Algunos trabajan con jefes injustos que dicen, no, que el cheque no me ha llegado y que no me han pagado, que el cheque no tuvo fondos, espérame otra semana, y ahí te traen como yo, así para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Bueno, hay también algunos de ustedes que trabajan en empresas, organizaciones, escuelas mal organizadas, en donde cada quien hace lo que le da la gana. ¿Estás tú en algún trabajo así? En donde cada quien hace lo que quiere, y si tiene un máster o un doctorado, no hace nada. Y dicen, para eso estudié, para estar aquí con los pies arriba del escritorio. Hay que trabajar en los nacos, hay que trabajar en los que no estudiaron, pero yo estudié y yo no hago nada. Y esa es la misma mentalidad de todos. Me estoy acordando no sé. Esa es la realidad en muchos lugares. No creas que eres el único. O sea, así está el mundo en el que vivimos. Ambientes en donde Cristo no es honrado, porque bueno, pues ¿cómo te explico? Pues no son cristianos en el trabajo. Entonces, además de que cada quien hace lo que quiere, añádele a eso la inmoralidad y todo este tipo de circunstancias que se viven. Y el evangelio, mis hermanos, no siempre, porque hay ocasiones en las que sí, cambia de inmediato el sistema, pero sí transforma al creyente que vive dentro de ese sistema corrupto. El evangelio, dije, no siempre transforma el sistema, transforma a los creyentes que están dentro de ese sistema. La segunda parte del versículo dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y cuando dice esto de temor y temblor atrae nuestra atención. Yo sé, ¿de qué está hablando? Está hablando del respeto con que uno responde a quienes están en autoridad sobre uno. Y yo sé que esto no tengo que explicarlo mucho. Si te para un policía en la carretera, un state trooper, ¿verdad que no te bajas del carro y dices, ¿y ahora tú qué traes? ¿Qué? ¿Verdad que no? Por eso decía la persona con la que yo hablé aquí, dije, así como me está hablando a mí, no le va a hablar un state trooper, porque él sabe medirle el agua a los camotes, como decimos ahí en mi pueblo, ¿no? O sea, tontos no somos.
Lo que pasa es que buscamos huecos donde meternos, pero aquí cuando dice temor y temblor, está hablando de ese respeto que uno le debe a aquel que está bajo autoridad. Y ese respeto nace de algo más profundo. Aquí está dirigiéndose a creyentes, o sea, siervos creyentes, aquellos que hemos conocido a Cristo. Sabemos que tenemos una responsabilidad como testigos de Cristo. Dice la palabra de 2 Corintios que a todos los que hemos creído nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Pues que estamos llamados a hablar y a predicar y a compartir nuestra fe con otros. Y la compartimos con palabras, no en horas de trabajo. Hay que tener claro eso. Las 40 horas, esos 9 años de nuestra vida, no son para predicar en el trabajo, son para chambear duro e íntegramente y bien. Pero fuera del trabajo es donde hablamos. Sin embargo, dentro de, no hablamos el evangelio con palabras, pero sí con nuestras actitudes. Somos testigos de Cristo todo el tiempo. Cuando hay un material que sobra y que pues no, nadie está viendo, pues lo he hecho ahí el carro, ¿no? Ahí estamos siendo testigos de Cristo porque la verdad siempre sale a la luz. Sabemos que nuestro comportamiento puede comprometer el buen nombre de Dios, si no es bueno. Por eso, este temor del que habla, en la relación laboral, para nosotros, se conecta con algo mucho más profundo y es el temor de Dios. O sea, tememos a la autoridad. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. No es solo yo temo a la autoridad, respeto a la autoridad. Sí lo hago, pero lo hago porque temo a Dios. Ahí es en donde aplica. Esposas obedezcan a sus esposos en el Señor. Hijos obedezcan a sus padres en el Señor. O sea, fluye desde el temor de Dios. El Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. El principio de un trabajo próspero, de un trabajo exitoso, de un trabajo fructífero, es ¿qué? El temor del Señor. Porque aquel que teme al Señor sabrá temer a la autoridad. Y verá a la autoridad, pero en vez de ver a la persona, al monigote, va a ver al Señor. Y va a decir, es que tú representas a aquel que me redimió, aquel que me perdonó, aquel que me sanó, aquel que me restauró. Entonces, pues lo hago con temor. Espero cobre sentido. Previamente habló aquí en Efesios de andar como sabios. Y aquí la sabiduría que fluye desde el temor de Dios se traduce en una actitud reverente, consciente. ¿Por qué? Porque lo que está en juego aquí no es solo quedar bien con el patrón, sino honrar al Señor en la vida diaria. Así como lo honro aquí cuando le canto, cuando le alabo, cuando le sirvo, si sirvo en algún ministerio, bueno, le honro también en mi trabajo, en mi vida cotidiana, en mi vida diaria. Sigue diciendo, con sencillez de vuestro corazón. Y esto nos habla de una obediencia que no se divide entre lo que se ve por fuera y lo que realmente hay por dentro. Decía hace rato que se pueden decir las palabras correctas. Y añado, se pueden hacer las acciones correctas, pero por dentro está podrido el asunto. Es decir, sí, lo voy a hacer, pero por dentro si pudiera, ¿no? O sea, lo estás haciendo de mala gana por dentro, aunque lo estás haciendo. Y hay a quienes se les nota. A veces llegas a algún lugar, a algún servicio público y llegas, oiga, vengo porque esto y por esto, y se les ve en la cara que pues, están atendiéndote, pero no con una muy buena actitud. Y de eso estamos hablando. Pero no quiero enfocarme en la gente de afuera, estamos hablando a los cristianos, ¿no? Pablo se está refiriendo a los cristianos. La idea es clara, el creyente no vive una fe fragmentada. O sea, no es una persona en la iglesia y otra en el trabajo. La sencillez de corazón nos habla de una vida íntegra, donde lo que se hace externamente coincide con lo que hay en el interior. Por eso añade, como a Cristo. Y eso está conectado con la relación que tenemos con Él. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que la relación que tenemos con la figura de autoridad en cualquier ámbito, en este caso aplicado al trabajo, refleja nuestra relación con Cristo. La relación que tienes con la figura de autoridad, llámese tu esposo, esposa, si es mala, si es rebelde, si es rezongona, si es así de reproche, refleja la relación que tienes con Cristo.
La relación que tú tienes con tus padres, hijo, si igual es rebelde, si es así desafiante, refleja la relación que tienes con Cristo. Y en este caso, repito, la relación que tenemos con nuestros amos, con nuestros jefes, usando la palabra actual, refleja nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y entender esto, reflexionarlo, elimina la tentación de actuar por conveniencia, de obedecer solamente cuando nos conviene o cuando hay un beneficio personal de por medio. No estamos hablando de que hay que ser ingenuos, de que hay que ser faltos de criterio, decir sí a todo que sí, que a todo que sí. No estamos hablando de eso. Todo lo contrario. Es saber quién soy. Y como sé quién soy, como sé a quién le pertenezco, como sé para quién estoy viviendo, no tengo problema en honrar, en obedecer con buena actitud, así como a Cristo. El creyente actúa con transparencia en el trabajo. ¿Por qué? Porque sabe que su verdadera evaluación no viene del sistema en el que trabaja, viene del Señor al que sirve. Lo que estoy diciendo aquí, para resumirlo así en una sola frase, es esto. Nuestro jefe es el Señor. De eso estamos hablando. No trabajamos únicamente para agradar a una persona o para hacer que una compañía avance, sino con la conciencia de que nuestra labor cotidiana se realiza delante del Señor. Lo que hago, lo hago delante del Señor. Si me toca cambiar llantas, lo hago delante del Señor. Si me toca voltear hot dogs o hamburguesas, lo hago delante del Señor, lo que sea. Dice el versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y esta es una advertencia. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Tiene que ver con una forma de trabajar que solamente responde ante la mirada del otro. Ya vamos entendiendo de qué se trata. Es una obediencia condicionada. Mientras que hay supervisión, mientras que hay presión, trabajo. Pero cuando la autoridad se ausenta, cuando se va el mayordomo, todos al teléfono, ¿no? Desaparece el compromiso. Este principio hoy es todavía más evidente. ¿Por qué? Porque pues, la tecnología ha avanzado. En tiempos de Pablo esto ni se pensaba. Tenía que estar ahí el jefe, el patrón, viendo, ¿no? Así con los ojos encima de todos o varios supervisando que todos estuvieran trabajando y ahí viendo, ¿no? Trábajale, dale duro. Pero hoy tenemos cámaras. Hay cámaras en los lugares de trabajo. Hay registros digitales, hay métricas, hay accesos a reportes. Alguien puede estar observando en tu trabajo sin que siquiera te des cuenta. Algunos sí. Y bueno, somos tan creativos, el hombre caído es tan creativo que se las ingenia para esconderse. ¿Sí? No, yo lo hago a mi manera y cuando nadie me ve, cuando nadie me supervisa, pues me escondo por ahí y me meto al teléfono. El otro día estábamos en un restaurante con mi esposa y nos dice, conocemos al dueño del restaurante y ese día no estaba. Y bueno, nosotros lo notamos cuando no está el dueño. ¿Por qué? Porque quitan la música que normalmente hay en el restaurante y ponen bachata. Ya sabes que son hondureñas las que trabajan ahí, ¿no? Y ponen su bachata y dices, ya vi que no está el jefe. El otro día va y nos dice, una de ellas, no estaba el jefe, dice, oigan, dice mi jefe que si no van a querer, no sé qué, ¿por qué? Porque es que ahora no pidieron. ¿Y el jefe dónde está? No, está en la cámara, los vio cuando llegaron. Y pero luego estaba ahí en un rinconcito en el teléfono, así la muchacha, ¿no? Donde no llegaba la cámara. Bueno, alguien puede estar observando, aunque no lo sepamos. Y eso cambia, como dije, la conducta de muchas personas. Trabajan mejor porque sienten que están siendo vigiladas. Pero Pablo va más allá, aquí. Nos dice que el creyente pues no necesita cámaras para hacer lo correcto. El creyente no actúa por miedo a ser descubierto, sino por convicción. Eso es completamente distinto. Cuando el trabajo se vive delante del Señor, la integridad, la eficiencia no dependen del sistema de vigilancia, de las cámaras o de los supervisores, de los mayordomos, sino del carácter que Cristo está formando en nosotros. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Aquí nos dice cómo trabaja un siervo de Cristo. Aquel que ha creído en Cristo, que ha muerto al yo, está viviendo para Él, ahora es un siervo suyo. Bueno, ¿cómo trabaja uno que es siervo de Cristo? Y la Biblia nos responde, de buena voluntad. No es solo cumplir con la jornada laboral, sino es hacerlo con disposición.
Es aquel que siempre está dispuesto. El otro día vi un video, ¿no?, de alguien que estaba dando consejos de cómo no trabajar y hacerle como que trabajas. ¿Sí? No sé si lo han visto por ahí, ¿no? Siempre trae un martillo en la mano. Entonces se dice con el martillo en la mano, ¿no? Siempre ve jalando una tabla. No sabes ni para dónde va la tabla, pero tú vas jalando la tabla. O sea, ¿y te imaginas? Bueno, aquel que es un siervo de Cristo lo hace con disposición. No le hace como que trabaja dispuesto. Es una actitud que nace cuando entendemos a quién realmente estamos sirviendo. El trabajo aquí deja de ser un espacio neutro, como algunos lo piensan, o secular, como decía, peor aún. Se convierte en un terreno donde la fe, donde la obediencia, el esfuerzo, se expresan de manera concreta. Por eso Pablo insiste en que el servicio se rinda al Señor y no a los hombres. Esa conciencia transforma la manera de trabajar. La buena voluntad no nace de cómo me siento hoy. No, pues es que hoy no tengo ganas, hoy ando en la depre. Hoy no depende de cómo nos trata el jefe. Pues hoy el jefe no me saludó, así que hoy no voy a trabajar. Yo tuve un trabajo en donde el jefe era así como una montaña rusa de emociones. O sea, cada día era un show diferente. O sea, llegaba y un día llegaba, buenos días muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener éxito. Llegaba acá bien motivador, ¿no? Al otro día llegaba y no le hablaba a nadie. Decías, buenos días, Mr. Fulano. No te respondía. Órale. Pero el otro día llegaba, ¿cómo estás? Mi mejor empleado. Todo bipolar, ¿no? Entonces ahí, mis hermanos, el trabajo o la manera de trabajar, la buena voluntad no nace de cómo nos trata el jefe. Si me saludó, me dio las gracias y me trajo mi cafecito de Starbucks, no hombre, hasta le echo ganas. No nace esta buena voluntad de las condiciones ideales. Eso no existe. O sea, el trabajo en donde todos le echan las mismas ganas, en donde todos dan los mismos resultados, en donde todos llegan temprano, en donde nunca le cargan la mano al más trabajador, iba a decir menso, pero no, el más trabajador. Ese mundo no existe, mis hermanos. O sea, es la realidad, pero nuestra buena voluntad no nace de las condiciones ideales, nace de una convicción más profunda, que es esta: estoy respondiendo al llamado de Dios aún en lo ordinario. Hace tiempo yo entendí esto. Yo entendí que yo tenía ese anhelo de servir a Dios, tenía un llamado de Dios, sabía que ese llamado iba a llegar en su tiempo y entendí de parte de Dios que cada día que yo salía a trabajar debía de echarle todas las ganas, así como le echaría todas las ganas si estuviera en el ministerio de tiempo completo. ¿Saben? Entender eso y tener esa convicción me abrió muchas puertas. Y no me estoy captando, es la gracia de Dios la que nos revela ese tipo de cosas, es su Espíritu el que nos lo revela. Pero puertas se empezaron a abrir. Un día llegué a aplicar un trabajo no muy lejos de aquí y cuando vieron mi currículum, me dijo la que me estaba haciendo la entrevista, me dijo, oye, tú estás sobrecalificado para esta posición. ¿Por qué estás aplicando a esta posición? Me dijo. Yo le dije, no lo entenderías, pero voy en serio. Me dijo, dime la neta, o sea, ¿para qué perdemos el tiempo? Me dice, ¿vas a estar 2-3 meses aquí, te vas a ir? Le digo, no, te doy mi palabra de que no es así. Y con sus dudas me contrató. Y no entendían. Ya después entendieron el por qué. Después entendieron que esa posición que yo estaba buscando me daba la oportunidad de seguir estudiando, ¿sí? en el Instituto Bíblico. Y me daba otras oportunidades ministeriales porque mi corazón estaba en el ministerio. Después lo entendieron y estuve ahí, no 3 meses, estuve más tiempo. Pero decía que la buena voluntad nace de entender que estamos respondiendo al llamado de Dios aún en lo ordinario. Trabajar con buena voluntad no es vivir resignado y decir, pues nada va a cambiar. Voy otra vez a mi trabajo en donde nada cambia, en donde siempre es lo mismo. No estoy hablando de eso. Tampoco estoy hablando de taparnos los ojos y decir, no, aquí todos son buenos, nadie es corrupto, nadie es abusivo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una decisión consciente de vivir bajo el señorío de Cristo. En ese lugar en donde pasamos 40 horas, 90,000 horas en toda nuestra vida. Ahí en lo cotidiano, la doctrina se adorna. La sana doctrina se ve, se hace evidente. Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Se cierra esta sección aquí con la afirmación de
una estabilidad del creyente. Esta afirmación nos da estabilidad en medio de la vida laboral. La certeza sostiene todo lo anterior, ¿sí? O sea, es en quién estoy o a quién estoy sirviendo, pero hay una certeza que es lo que sostiene todo. Esta responsabilidad de ser eficientes no recae sobre el sistema de nuevo, no recae sobre el jefe. Es que yo soy eficiente porque tengo un buen jefe. Es que no soy eficiente porque no tengo un buen jefe. No recae sobre eso o sobre el ambiente laboral. Es individual. Esto es importante. ¿Por qué? Porque rompe con la mentalidad de que hay que esperar a que otros hagan lo correcto para entonces hacerlo yo. Eso no funciona. Lo único que trae es frustración. Y lo puedes aplicar al matrimonio. ¿Sí? Yo me voy a someter, dice la esposa, cuando él se comporte como Cristo, como cabeza, y se entregue y dé su vida. No es así. El hijo diciendo, no, es que yo voy a obedecer a mis padres cuando sean perfectos y cuando me den todo lo que yo pide, cuando no me provoquen a ira, porque ahora ya se aprendieron esa y ya la traen aquí, ¿no? Como la sacan. No me provoques a ira. Y lo mismo aplica en el trabajo. No depende de esperar a que otros hagan lo correcto para entonces hacerlo yo. No es condicionado. Nuestro llamado no depende de que el entorno sea justo, sino de vivir delante de Dios con una conciencia recta. Cada creyente responde por la manera en la que actúa en el lugar en donde ha sido puesto. Cada uno de nosotros vamos a responder por la manera en la que actuamos ahí donde Dios nos colocó, en el trabajo donde Dios nos colocó. Y se menciona una recompensa de forma implícita. Dice, el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. O sea, así como tú le eches ganas en el trabajo y te sometas y seas eficiente, aún sin cámaras, bueno, todo ese bien que tú siembras, lo vas a cosechar. Pero no del jefe, del Señor. Es una promesa, ¿no? Qué maravillosa promesa. Esto se puede ver como, o se puede traducir como una recompensa terrenal, porque la hay también. Tenemos el ejemplo de José. ¿Te acuerdas? José, el soñador, que era alguien que temía a Dios, era alguien que amaba a Dios y a donde iba tenía éxito. ¿Por qué? Porque no decía, ay, no, mira este faraón, no, mira, ahí nos tiene haciendo pirámides. No, ¿qué hacía? Era esforzado en cualquier lugar en donde era puesto, en la casa de Potifar o en la cárcel, en cualquier lugar en donde estaba, era eficiente y Dios lo honró aún en ese contexto injusto. Pero Pablo no centra la motivación ahí, en la recompensa terrenal, temporal, pasajera. Nuestra seguridad no está en la recompensa inmediata, esas son añadiduras, sino en el carácter de Dios. Nuestro Dios no es indiferente ante el bien que se hace. Aunque no siempre responde en el tiempo que nosotros esperamos o en la forma en la que nosotros esperamos, Dios no es indiferente. Hay que saber eso, porque eso nos va a ayudar o nos va a librar de vivir forzados, frustrados, amargados, cuando no llega el reconocimiento esperado, cuando no nos ponen como empleado del mes, cuando no nos ascienden, cuando dices, ahora sí ya se fue con esa posición, ahora voy yo, y dicen, sí, vengan todos, vamos a nombrar al que va a ocupar esta posición, y tú ya estás así, ¿no? Gracias. Con ustedes, mi sobrino, dice el jefe, este va a ser el que va a ocupar la posición. Y el sobrino ignora completamente el oficio de la posición. No es incorrecto, mis hermanos, reconocer el trabajo de las personas. Es algo bueno. No estoy hablando de que el reconocimiento es malo. No, es bueno. La misma Escritura nos habla de honrar, de agradecer a quienes sirven con fidelidad. El problema surge cuando ese reconocimiento es nuestra motivación personal. Cuando ese reconocimiento es el motor que mueve nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro servicio. Y hay personas que por eso viven cansadas, frustradas, resentidas, porque sienten que su esfuerzo nadie lo valora, sienten que su esfuerzo nadie lo aplaude. Pudiera poner muchos ejemplos con la esposa, ¿no? Con la mujer que dice, es que nadie reconoce lo que yo hago por ustedes. Y el papá dice, es que nadie reconoce el trabajo que yo... Y así, ¿no? Todos pudiéramos ponernos así en modo diva. Pero no voy a poner ni a las esposas ni a los esposos, voy a poner a los pastores. Voy a hablar de los pastores. En ciertos lugares se hace el día del pastor, en otros es el mes del pastor, ¿sí? El mes de la familia pastoral, el cumpleaños del pastor, el aniversario del pastor,
el aniversario cuando el pastor salió del seminario, el aniversario del pastor cuando se le cayó su primer diente, el aniversario, y así, ¿no? Y todo es, ¿no? El pastor, y regalos, y el pastor hace su lista de regalos y la publica ahí en la página. ¿Y cómo nomás le vas a traer eso al siervo, no? Algunos vienen de esos contextos, ¿no? En donde es desbordado el reconocimiento al trabajo del pastor. El tema es de que algunas de esas personas salen de esos contextos y llegan a otras iglesias, en donde ni las gracias le dan al pastor, donde ya es del diablo darle un presente, algo al pastor, ya es, o sea, es hasta algo herejía, ¿no? Bueno, aquí yo dije que voy a hablar a los pastores, si me oyera alguno. Los pastores no deberían de agüitarse por eso. Agüitarse viene del griego sentirse mal, ¿sí? Desalentarse porque cumplí años y nadie se acordó de mí. O las esposas de los pastores les va peor, ¿verdad? Al pastor de perdido le regalan una corbata, a la esposa del pastor nada. Pero no deberíamos de agüitarnos por eso, o sea, no deberíamos de decepcionarnos o de, es que son bien ingratos, y no, para nada. Y digo que este no es el caso, estoy hablándole a otros pastores que pudieran verlos por ahí. Pablo nos ayuda aquí a ordenar la perspectiva. Cuando entendemos, los pastores o cualquier obrero, que nuestro jefe final es el Señor, seguimos haciendo lo correcto con excelencia, aún cuando no haya aplauso, cuando no haya reconocimiento, cuando no nos regale nada el día del día del pastor, creo hay un día de la Pastors Appreciation Month o cosas como esta. No trabajamos para acumular aprobación humana, sino con la confianza de que Dios es justo. Y eso libera el corazón. La confianza en esto libera el corazón. Nos permite servir con fidelidad y descansar en la certeza de que el Señor está tomando en cuenta nuestro esfuerzo, nuestra integridad, etcétera, y Él sabe responder de manera perfecta, de manera gloriosa, de manera eterna. Continúa diciendo, sea siervo o sea libre. Y aquí vemos que esta recompensa es sin distinción. En el contexto de ellos, para esclavos o para libres. Pablo está tocando aquí una fibra que para esa sociedad era muy sensible, algo que se veía en las iglesias, porque estaba muy, muy dividido, estaba el señor y estaba el esclavo, y ambos no convivían, era como, tú tienes que estar allá, ¿no? Allá con la servidumbre, aquí estamos los señores. Pero en las primeras congregaciones, amos y siervos se sentaban juntos. Personas que fuera del culto pertenecían a clases sociales muy distintas. Esclavos y hombres libres participaban del mismo pan en la cena del Señor. Hoy nosotros tal vez lo veamos normal, pero para ellos era un choque cultural. Oye, vamos a ir a una iglesia en donde el esclavo y el Señor comen del mismo pan en la cena del Señor. Comparten la misma copa, el mismo bautismo, o sea, se bautizaban en la misma agua, era la misma agua para esclavos y para señores. Participaban de la misma comunión, o sea, cuando era el ágape o la fiesta de amor, los convivios, pues amos y señores convivían. Se llamaban hermanos. Eso era una locura para el contexto de ellos. Oraban juntos, es más, el esclavo oraba por el Señor. ¿Cómo? Se sometían unos a otros en el Señor, porque resulta que el esclavo era, no sé, un diácono o alguien con autoridad en la iglesia, y el Señor, pues no. Y el Señor, el amo, se sometía al esclavo en la iglesia porque el esclavo tenía una posición de autoridad en la iglesia. Esto era algo contracultural. ¿Te fijas cómo la revolución no surgió así de, vamos a oponernos? No, o sea, ellos mismos fueron la revolución. Eso solo lo puede hacer Cristo. Un ejemplo bíblico lo vemos en la epístola a Filemón. Onésimo era esclavo, Filemón era su amo. Y Pablo no niega esa realidad social. No dice, eso no está bien, hay que acabar con esa esclavitud. Y no, introduce más bien Pablo una verdad para reordenar todo. Dice, en Cristo ya no se relacionan solo como amo y esclavo, sino como hermanos. Ahora son hermanos. Y eso es lo que reordena todo. Todo eso no abolió de inmediato el sistema social del imperio, pero sí transformó la manera en que los creyentes se veían, la manera en la que los creyentes se trataban dentro de la iglesia. Por eso Pablo puede decir de aquí en adelante, la respuesta al bien que nosotros hacemos
no depende de la condición de la persona. Si es esclavo, libre, ciudadano, residente, estatus pendiente, TPS, DACA o qué sé yo. No depende de eso, sino por la manera en que se vive la fe, seas esclavo, seas libre, seas residente, ciudadano, DACA, TPS, etc. De eso estamos hablando. Y yo entiendo que en la iglesia hay personas con distintos niveles de autoridad. Quizás fuera de aquí tú eres un jefe, eres un mayordomo, eres el dueño de una empresa. Tal vez alguien que sea pues, un empleado nada más. O tal vez hayan personas con una gran preparación académica y dices, tengo yo una carrera y tengo una maestría, un doctorado, etcétera, diferentes responsabilidades, pero todos respondemos al mismo Señor. Todos caminamos bajo el mismo llamado. Versículo 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Aquí ahora pasa de dirigirse de los siervos ahora a los amos, a los que están en posición de autoridad. Les dice, hagan con ellos lo mismo. O sea, ¿qué les dijo a ellos? Sométanse con temor y temblor, con buena actitud, de buena voluntad. Bueno, ustedes así como son ellos, también sean ellos, o ustedes, perdón, con ellos. Es una ética la misma para los amos, la misma lógica del Evangelio. Implica que quienes ejercen autoridad también viven bajo el señorío de Cristo. También obedecen, también sirven, también actúan con sencillez de corazón, con la conciencia de que están delante del Señor. Aquí hablamos de autoridad y la autoridad del cristiano, o sea, el cristiano que tiene autoridad, pues no se mete a un espacio en donde deja de rendir cuentas. El padre rinde cuentas, el esposo rinde cuentas, el pastor rinde cuentas, el jefe rinde cuentas. El estar en autoridad nos pone en un lugar de mayor responsabilidad. Lo veíamos previamente cuando hablamos del matrimonio. Entonces Pablo no coloca a los amos por encima del llamado cristiano, sino dentro del llamado cristiano. Y está aquí protegiendo a los vulnerables, a los esclavos. Por eso les dice, dejando las amenazas. Es el miedo aquí. Aquí está desmontando esta herramienta del uso del miedo como una herramienta de control. La amenaza, aquí según lo vemos, es una manera de abusar de la autoridad, es abuso de poder. Y busca aquí esa amenaza, obediencia externa. Porque en los padres, por ejemplo, le tiene miedo el hijo al padre, ¿por qué? Por el golpe que le va a dar. Y obedece externamente, pero no en el corazón. Lo mismo con los que son amos, señores, jefes, buscan obediencia externa, destruyendo la relación entre él y la persona, desfigurando el carácter cristiano. En el contexto romano, los amos tenían un poder casi absoluto. Y esta instrucción que daba Pablo era, de nuevo, contracultural. Pablo lo que está haciendo es poner un límite claro. Porque la autoridad cristiana no se ejerce desde la intimidación, sino desde la responsabilidad delante de Dios. Después dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Cualquier idea de autoridad autónoma es derribada aquí. Tanto el siervo tiene un Señor en los cielos, como el amo tiene el mismo Señor en los cielos. Y esto pone a los dos en un terreno igual. Sin borrar las funciones, igual el terreno. No elimina los roles y dice, no, aquí ya no va a haber, todos somos líderes, como en ciertos sectores, ¿no?, de la cristiandad. No, aquí igual el terreno sin borrar las funciones. No elimina los roles, lo que hace es eliminar la soberbia, este ser déspota, porque nadie manda desde una posición absoluta. Todos vivimos delante del mismo Señor. Y cierra Pablo diciendo, para Él no hay acepción de personas. O sea, Dios no favorece al que tiene poder, ni desestima al que obedece. Y nos ayuda a colocar la autoridad dentro del lugar correcto. El que dirige no solo responde por los resultados, sino por la manera en la que ejerce su liderazgo. Cómo yo estoy dirigiendo, más que los resultados, es cómo yo estoy dirigiendo, porque trato con personas, con seres humanos, con personas por las que Cristo murió, creados a imagen y a semejanza de Dios. Y eso también aplica en la iglesia.
con cualquiera que haya recibido cualquier tipo de autoridad, que ya están establecidas aquí en nuestra iglesia, quiénes son los que les ha sido delegado algo, un rango, digamos, un terreno, un territorio donde pueden moverse y desarrollar su autoridad. Pero esto aplica también para todos ellos. Pero también se vive en el trabajo o en la empresa. El creyente sigue estando delante de Cristo. Y un día vamos a rendir cuentas de nuestra mayordomía, incluido nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo. Para concluir, el lugar de trabajo es una plataforma desde la que predicamos el Evangelio, pero de nuevo, no con palabras, con hechos, con actitudes. Y ahí se nota cómo hablamos, cómo obedecemos, cómo respondemos a la autoridad o cómo ejercemos autoridad si la tenemos. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de llamados, está lleno de exhortaciones a los creyentes que tienen que ver con la conducta. Tito 2:9 nos enseña que nuestra conducta debe honrar la doctrina que profesamos. Estoy en una iglesia de sana doctrina. Pues sí, pero tu conducta está bien enferma. Tu manera de trabajar está agonizando, está en terapia intensiva. Lo bueno que tu doctrina es sana. Tito 2:9 dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, grilleros, ¿verdad? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, ¿qué dice? Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué bueno que tienes doctrina sana, ahora adórnala. ¿Cómo? No siendo respondón, no siendo tranza o defraudador, siendo fieles en todo. Ahí nos da 3 principios para el trabajo, me lo anoto porque eso es una enseñanza más, bueno, una semilla. La doctrina no se adorna criticando a otros cristianos. Algunos dicen, soy de sana doctrina. Igual me la paso criticando a otros cristianos. Así no se adorna la doctrina, sino con una vida ordenada delante de Dios en el trabajo. La iglesia es cuidada cuando sus miembros viven de forma coherente fuera del templo. De hecho, eclesia, la palabra griega iglesia, en griego eclesia, es los llamados fuera. O sea, fuera del templo, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde pasamos mucho tiempo, ahí, mis hermanos, hay que vivir coherentemente. El apóstol Pedro escribió en su primera epístola, capítulo 2, versículo 12, diciéndoles a los cristianos, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, en este mundo imperfecto, en ese trabajo lleno de pecadores, inmorales, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, no vuestros buenos discursos, vuestras buenas obras. Al inicio de la enseñanza mencioné el caso de esta persona que decía que no tenía un problema personal, pero que tenía un problema con la figura de autoridad. Ese tipo de reacción, mis hermanos, no es aislada. Ese tipo de reacción brota en nosotros de vez en cuando. A veces yo me encuentro siendo igual que esa persona. Porque es parte de nuestra naturaleza caída. El no querernos sujetar a la autoridad, el cuestionar a la autoridad, el decir, ¿y por qué me va a decir que haga esto? No es justo. Y nos sale lo abogado. Hay un abogado que se llama el abogado perro, ¿no? Nos sale así se llama el abogado. Pero nos sale es que no es justo que me pidan esto en él. Bueno, sale en nosotros, ¿no? Y a lo largo de esta sección, Pablo ha mostrado que el Evangelio transforma la manera en la que entendemos la autoridad en todos los ámbitos en la iglesia, en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo, y nos coloca ante el escrutinio de Dios y esta autoevaluación también. Si hay conflicto constante con la autoridad, eso cada quien lo sabe, ¿no? Todo, hasta con el semáforo tienes problemas, ¿no? Es que ¿por qué no lo sincronizan bien? Y yo me lo voy a pasar porque ya tengo... Todo. Y que el presidente, y que el gobernador, y que dónde está el alcalde, y todo este tipo de rollos, ¿no? Si hay un conflicto constante con la autoridad, hay que ponernos a pensar que no necesariamente tiene que ver con el sistema o con las personas que están en la autoridad. Más bien tiene que ver con un corazón que todavía no se somete completamente al Señor. Aquel que no aprende a someterse de manera bíblica
tampoco sabrá ejercer autoridad de manera sana. Porque todos en algún momento tenemos autoridad sobre otros o liderazgo sobre otros. Y si no aprendemos a someternos, pues no vamos a ser eficientes en la autoridad. Alguien que no se somete a la autoridad no puede ser puesto como líder en una iglesia, por ejemplo. Por esto deben de conocerse las personas, deben ser probadas las personas, deben ser, la palabra lo muestra, ¿no? Sean puestos a prueba primero y luego ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero si constantemente tienen roces con la autoridad, con el pastor, ¿sería el pastor un insensato, para usar una palabra bíblica? Si le da autoridad a esa persona, porque pues, le va a hacer daño. O sea, no es cuidar la integridad del pastor, es cuidar a la iglesia. ¿Me explico? Entonces decía que aquel que no aprende a someterse de manera bíblica no va a saber ejercer autoridad de manera saludable. Y con esto Pablo cierra una etapa clave de la carta. Habló ya aquí de matrimonios, de hijos, de padres, de trabajo, pero ahora vamos a entrar a una sección final de la epístola en donde vamos a hablar de guerra espiritual. Pero guarde su traje de soldado, no lo vamos a ocupar. Vamos a hablar de guerra espiritual, pero como lo enseña la palabra de Dios. Antes de llegar ahí, nos enseña cómo se vive una fe ordenada en lo cotidiano. Porque no puedes enfrentar al enemigo y a sus huestes de maldad en guerra espiritual si eres un rebelde con tu esposo, esposa. Porque ¿a poco no se ve, no? Esos que se visten de soldaditos y que la guerra son unas señoras pero bien rebeldes en la casa. O así, como la persona que mencioné hace rato, ¿no? Sí, buenos para hacer guerra espiritual, pero ¿qué dice la palabra? Someteos pues a Dios, y eso implica a la autoridad que Dios establece. Resistid al diablo, ¿cómo? Con la palabra, llénate del Espíritu, y Él huirá de vosotros. Entonces, antes de hablar de guerra espiritual, nos enseña cómo vivir una fe en lo cotidiano. Una vida coherente, responsable, fiel, la cual no es ajena a la realidad espiritual de Satanás y sus huestes. Y cuando la fe se nota en el trabajo, en el hogar, en las relaciones, ¿qué crees que pasa con la iglesia? La iglesia camina como es digna de ese llamado que ha recibido. Le invito a que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y hoy, Señor, antes de orar por mis hermanos, Señor, tú quieres extender este llamado, esta invitación. Si hubiera alguien que no ha creído en ti todavía, si hubiera alguien que todavía no te ha recibido como Salvador y que quizás no entiende todo esto de la autoridad, del señorío, pero hoy, Señor, es esta oportunidad que tú das para aquel que quiere creer en ti, que quiere abrazar ese regalo de la salvación, de la vida eterna. Si tú hoy crees que Dios te está llamando a través de su palabra, lo has oído, lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario, hoy tú puedes decirle: gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por dar tu vida en la cruz del Calvario. Yo creo que tú eres el camino, la verdad, la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. Señor, te recibo. Jesucristo, te recibo. Tú eres el Señor, el Hijo de Dios, te confieso con mi boca. Gracias, Señor, porque tú traes salvación y vida eterna a tu casa. Gracias porque nos has transformado y nos has dado un motivo para vivir. Y hoy, Señor, lo entregamos todo. Esa es una buena oportunidad para que le digas al Señor: Señor, quiero someterme a ti cada día. Someterme a ti en mi matrimonio, someterme a ti en mi trabajo, en cada ámbito de mi vida. Que tú seas mi Señor. Habla con Él, mi hermano, mi hermana.